Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos. Con la conducción de Roque Vega y la participación especial de la doctora Liliana Moray. Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos Buenos Aires se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. Canilla, quien peina caras diarieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo mil vidas. Canilla, peleando la vida a gritos, ganaste 1 kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrión. Y a ese canilla que la vida hizo gorrión. Y aquí nuevamente con la doctora Liliana Moray. Y ya estamos entrando paso a paso frente a este gran dramaturgo. Siempre tenemos que acordarnos la época, 1903, 1904, que es Florencio Sánchez. Yo le pido disculpas a toda la audiencia de esta disfonía que tengo, pero la despedida de Messi era la despedida de Messi. Y entonces vamos a entrar en un tema bastante complicado, porque no es del teatro que uno estaba acostumbrado a ver. Ahora yo voy a hacer una introducción. Vos que leíste Canilla, una palabra nomás, nada más para después yo hacer la introducción y le vas a contar al público cuál fue esa impresión tuya de lo que es la obra Canillita, porque Canillita ya tuvo otros nombres antes. Una anterior que le dio... Dos anteriores. Por eso, 2 versiones anteriores que le dio... Que era la misma. Sí, pero con menos personajes. Era otro tipo de 2 teatro. 2 personajes o 3. Y otro destinatario y otro contexto social, otra... estaba dirigida más que nada... las primeras versiones a un público para que el público se compenetrara con esta vulnerabilidad social que sufrían los personajes. Aparte estaba, digamos, en un contexto diferente porque no estaba, como pasó después en 1904 cuando se estrena Canillita, estaba más que nada destinada a ser como una especie de panfleto proletario, porque no olvidemos, como lo dijimos la otra vez, que Florencio Sánchez era anarquista, trabajaba no lo abandonó mucho, nunca. No abandonó nunca sus ideas, trabajó mucho en un centro internacional de estudios sociales en Montevideo, que era como si fuera un club donde todos se juntaban y él de alguna manera lograba arengar o comunicar a través de sus obras de teatro de pequeño personajes, o sea, personajes amateur, no eran los personajes que eran después, los hijos de los obreros, los hijos de los militantes. Sí. Entonces el tema de Ladrones y Pilletes, que sería la primera versión, nosotros vamos a mirar que no son tanto los personajes, a pesar de que se los invoca a viva voz, pero no aparecen, no están en escena. No están en la escena. Y 2 personajes principales, que son Lola y el Canillita, que le dan vida a esta expresión bueno, hay que robar para sobrevivir, ¿no? Esta cuestión de marginalidad y esta a través de la escritura le comprometer, claro, a través de la escritura comprometer al público de lo que estaba ocurriendo, que era esa lucha social entre ricos y pobres. Ladrones y Pilletes es de 1897.
en una Montevideo donde era muy común ver niños en la calle, con una precariedad extrema, que bueno, como acabo de decir, tenían que robar para sobrevivir, y este personaje contra el cual se lucha, el famoso diputado trasnochador, y las dos, los dos contrastes, ¿no? La marginalidad, la vulnerabilidad de estos niños, y el diputado trasnochador que representaba lo moral, la falta de moralidad, la corrupción y el enriquecerse a costa de los marginales. Le roba a él, le roba a Canillita. Y le roba al Canillita. O sea, es un todo... Lo que había ganado en ese día. Exactamente. Y llama a la policía para que lo lleven preso. Exactamente. Eso muestra lo que ocurría en esa época en Montevideo, que es donde él estaba produciendo esta, vamos a llamarle... Preámbulo, porque en realidad Canillita. tiene un punto de sainete, digamos, una cuestión así más de origen de lo que ocurría en ese momento, para llegar después a su Canillita, que es 1902, la estrena en Rosario. Él hace 1904 con los Podestá. Por eso ahí hasta tiene llegar al un grande. género más diferente, donde los personajes ya se triplican y cuadriplican, ya son 10 personajes, y donde el escenario no es el rico y el pobre, sino una vivencia que también se vivía ahí, que era el pobrismo, el conventillo, la violencia intrafamiliar, que se vivía como algo absolutamente natural. Entonces ahí está mostrando un Canillita que, en lugar de pelear contra el rico diputado trasnochador, pelea con el padrastro de una madre sometida, golpeada, hostigada. Ahora vamos a ir a todo eso. Vamos a ir a un intermedio musical para poder hablar un poco de la época y de dónde lo toma todo eso Florencio Sánchez. Y ahí sí después va el Canillita, que ya hiciste, ya con esta presentación que hiciste, ya hay un panorama muy claro hacia dónde vamos. Sí. ¿No? Y creo de que si no es justamente ese lugar, ese determinado lugar de la sociedad, van a ser todas las obras, pero la crueldad va a ser la misma en todas. Absolutamente. Aún cuando la semana que viene vamos a leer y vamos a comentar una obra que no tiene nada que ver con esta, pero también tiene todo ese submundo de una clase media donde no llegan a nada tampoco. Pobre. Así que ahora sí, vamos a un tema musical. Nosotros tenemos que pensar que para leer a Florencio Sánchez tenemos que hacer una breve introducción de lo que hemos hecho con los sistemas teatrales, con el naturalismo, sobre todo con el naturalismo, aunque en varios pasajes, y los vamos a marcar, él llega al naturalismo, a la parte más baja. Yo creo que entra por el naturalismo porque va a la parte más baja de la sociedad. Bueno, no, hay una cosa que se da en los dos, ¿no? En el que le da origen a Canillita, que es el personaje que él rescata para hacer la otra obra, que es el tema del retrato de los niños pobres, es decir, los niños pobres que eran los más vulnerables por toda esa pobreza que se vivía a principios del siglo XX. O sea, Canillita es un niño también que tiene que salir a trabajar. Sí, la escena inicial, a mí ya me parte la imagen, pero primero vamos a contarle a la audiencia que el gran principio del realismo, aunque naturalismo, es generar en el asistente al teatro, el público, la ilusión de continuidad.
Totalmente. O sea, que ese tema es él. Sí. O sea, que está él ahí, ¿no es cierto? Entre ese mundo social y el mundo poético presentado. El mundo poético es el teatro, ¿no es cierto? Pero está reflejando exactamente lo mismo que pasa en la platea. Sí, porque en realidad lo que él busca con este retrato tan patético de una realidad social de principios de siglo es que la sociedad advierta lo que está pasando y se comprometa. Lo hace mucho más fuerte en Ladrones. Lo hace mucho más fuerte en Ladrones. Ahí vamos a ir después a otras obras que vamos a ver, que son las llamadas obras de tesis, ¿no es cierto? El mundo ¿cómo debe ser? De este realismo, casi naturalismo, ¿no es cierto? No hay milagros, no hay cosas extrasensoriales, solo transita aquello que podemos comprar, podemos medir, podemos pesar y que podemos transformar. Ahí está la tesis. Sí, ¿no es cierto? en realidad él hace obras filodramáticas, o sea, él hace dramas, realmente dramas. El teatro realista, vamos a llamarlo realista, Sí. O sea, sabemos que va al naturalismo, que es la parte más baja de la sociedad, ¿no? El teatro realista se convierte en un medio para expresar y difundir, fíjate lo que hace él, ideas y tesis concretas, ¿no es cierto? Invitando continuamente a la reflexión. Usa el lenguaje de todos los días, es el lenguaje cotidiano. Un lenguaje común y popular. Claro, fue un teatro absolutamente rechazado, ¿no es cierto? Florencio Sánchez es un admirador de Ibsen. Ibsen se puede decir de que es el padre del teatro moderno. Para comentarte, una de las obras más comentadas de él, que es Casa de Muñecas, Que se vos conoce. sabés que no le dieron los premios, porque la sociedad no podía admitir que una mujer desobedeciera al marido. Bueno, es lo que plantea Canillita. Por eso no le dan el premio, porque no se podía soportar Sí. que una mujer le desobedeciera al marido, ¿no? Bueno, él lo retrata muy bien en la madre del Canillita, Claudia, y ese sometimiento al borde Pasivo, de la totalmente violencia, pasivo. absolutamente pasivo, que despierta la ira del vecino Braulio, que también, bueno, tenía sus intenciones don Braulio, pero que en definitiva la quería motivar para que deje a ese hombre golpeador, Sí, que se la pasaba en un bar borracho. Pero no te olvides de que ese fin de siglo, aún, y siguieron dominando por largo rato, todos los valores victorianos, al cuestionar el modelo de familia, que es familia que la madre se va, ¿entendés? Esa sociedad establecida, rígida, Moralista. bien estructurada, moralista, creyente, aunque fuesen falsos, pero O que te el pegaran. domingo Sí. estaban todos absolutamente en misa, o según la región que sea, estaban en la iglesia, en la ceremonia dominical. Es que era, perdón que te interrumpa, era natural, ya que estamos hablando de este teatro tan patéticamente realista, era natural en ese momento en la sociedad que el hombre, ¿sí?, le golpeara a la mujer. Y no te estoy hablando solo de la parte, no solo de la parte social más pobre, como puede ser el conventillo. Era natural que el hombre impusiera su voluntad y la mujer, llámese ama de casa, ilustrada poetisa o como se llame, tenía que obedecer ciegamente. Y si no lo hacía, se infringía este castigo Porque corporal. no había divorcio, te la tenías que bancar. No. Bueno, el divorcio no existió hasta la época de El Fossil. agarrar, Ya, pero digamos el que tomar tus cosas Sí. e irte tampoco existía. no, la mujer que dejaba su casa, Era para ir a la del marido. El marido terminaba Sí. cumpliendo la función del padre. pero la mujer que dejaba la casa del marido no podía volver a la casa del padre, olvídate.
y además tampoco podía tener derecho a llevarse a sus hijos. Muchas mujeres de sociedad tuvieron que soportar las iras del marido y de la sociedad y tener que dejar la maternidad para poder vivir ellas, si era el caso, o la valentía. Las iras para ser buenos. Fíjate en la obra de Casa de Muñecas, donde el otro día conversábamos el final que fue cambiado. Es decir, como no soportaba la sociedad que una mujer se fuera dejando al marido, había que cambiar el final. Que hizo un poquito la versión que hizo Delia Garcés, que te acordás que la comentamos, que le cambian después, como uno pudo saberlo mucho tiempo después, cómo había sido realmente el final de la obra, ¿no? Pero eso era común. O sea, común. van en la versión de Delia Garcés de Casa de Muñecas y ahora después... Contalo porque es muy interesante. ¿Por qué estamos con esa Sí. obra? Porque Florencio Sánchez era un admirador de Exacto. Ibsen. Ahora voy a leer algo que preparé. Una cosa chiquita había preparado para ustedes y es que dice: el realismo de Florencio Sánchez se manifestará en su descripción de la sociedad rioplatense de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, exponiendo abiertamente la desigualdad social, Sí. los conflictos de clase, la hipocresía, las convenciones burguesas. Sus obras se caracterizan por un realismo social con fuerte carga de tesis, la cual plantea la necesidad del progreso personal y social, la búsqueda continua de un equilibrio social. Que eso fue después tildado como la arenga anarquista y por eso él fue combatido. Que en definitiva, él no... Si él bien estaba a favor del tenía adelanto. Vos si fijate, bien tenía sus ideologías. Liliana, perdón, Sí. que me entrometa y perdón por esta No. semidisfonía. Vos fijate que cuando nosotros leímos el Santos Vega, Sí. culpaban al avance de la ciudad, que era el demonio. Florencio Sánchez está a favor de que tienen que venir muchas fábricas, tiene que haber mucho, ¿entendés? Mirá qué Bueno. dicotomía, ¿no? No, yo no lo veo como dicotomía, porque en realidad cuando él lucha por la injusticia social y por la igualdad de los derechos, incluye El también... otro no se habló nada, salvo Claro. en el Martín Fierro, Exacto. no se habla de la justicia social. No, acá lo que... Es el progreso el que es el demonio. No, bueno, lo que pasa es que en la literatura gauchesca había otra connotación, Claro. otra finalidad. Él acá... con Estamos sus a 10 ideas, años de diferencia, a obviamente. 8 años. Cuando él habla de progreso, que también habla de progreso como el avance para que todos seamos iguales, sería así, y que se confunde ese avance de todos somos iguales con esta cuestión de que, no, es un anarquista rebelde que quiere conmover a la sociedad. Faltaban 20 años para la revolución. Ni hablar, rusa. ni hablar. Entonces, esto, porque nadie quería ver ese retrato. O sea, había una sociedad muy, muy separada. O sea, teníamos el pobre y el rico. Por eso es que él en sus Ladrones y Pilletes lucha contra el sistema, contra ese sistema de pobres y ricos. Sí. O sea, ya está introduciendo lo que es la justicia social. Después viene Canicita, donde él ve otra realidad, que es la sociedad ausente de un conventillo de gente, porque cuando relata No hay en nadie ese que los primer ayude. acto, Él comenta, yo Obviamente. traje para hoy, no hay nadie que los ayude. Nadie. O sea, nadie que le importe. Bueno, hay un brazo ejecutor que es Braulio, que sería el personaje que termina con su final con el famoso padre. Sí, pero no definitiva, soluciona nada no de soluciona, lo económico, trae- de lo social, ni de lo cultural. Sí, pero hay un hecho que a mí me llamó la atención de ese final. Fíjate que Braulio, aún siendo el brazo ejecutor, tiene conciencia de que él va a ir a la cárcel. O sea, él como que también muestra, hay Sí. que respetar la ley. Sí, sí. Frente a un Y le dice a sistema, Canillita, mejor Sí. yo que ya soy grande. y voy a la cárcel. Porque muestra un sistema donde es tan corrupto el sistema que lo que queda es un Braulio que dice hay que respetar la ley. Y Me va a costar la cárcel. y le va a costar la cárcel. Y ahí todo el desfasaje intrafamiliar muy fuerte, donde también esa era una realidad social que la sociedad no quería ver, o que los políticos no querían ver. Porque hay un hecho que todos tenemos que saber. No se trata de solo pedir al Estado que nos ayude, se trata también de que la sociedad tome conciencia
y empiece a tener más empatía. Eso es lo que quiere mostrar en principio del siglo XX un dramaturgo. Es decir, la falta de empatía de una sociedad frente a esa marginalidad. Pues fíjate que dista de esto, Liliana, de Florencio Sánchez, pero está por el otro lado Gregorio de la Ferrer y Roberto Pairó, que van a mostrar la realidad de la sociedad en otros estadios. O sea, la Ferrer va a ir más a la clase, esa primitiva clase media, ¿no? Y Roberto Pairó va a mostrar esa tira y afloja entre lo anterior y lo nuevo, sobre la ruina, o en el casamiento de Laucha, o en los cuentos. Hay algo que está molestando en el medio, que es una nueva sociedad que está saliendo. Por supuesto, mezcla de todo, ¿no? Mezcla del De arriba y de abajo. italiano, Quieren estar arriba. Exacto. Y lo pueden, es como que arañan. La parte de abajo. Sí, de arriba. exactamente. Arañan escalar, subir, es decir, pero Sánchez lo introduce con una simplicidad. Te diría que a mí, de los que vos mencionaste, a mí me gusta mucho Florencio Sánchez, porque es tan simple, tan real, tan natural lo que dice, lo que muestra, tan vivaz dentro de un contexto social que estaba en ese momento muy... No te olvides que justo él transita esos primeros años del siglo XX, porque muere muy joven, Claro, donde después se vienen las grandes revoluciones que 35 años tengo. Sí, imagínate que él vivencia esa salida del fin de siglo, ese ingreso al siglo XX, que después termina siendo convulsionado, después del 1909, 10, que él fallece, con otras revueltas. O sea, la gente empezó a tomar conciencia de sus derechos, y al pelear por sus derechos, aparecen los gremios, aparece en la Patagonia Rebelde, después lo que sabemos, de Caifán y todo eso. Él solamente ve el comienzo del surgimiento de la clase media. Sí, y del sufrimiento, pero también del comienzo de la conciencia, porque yo creo que si vamos a ir esos primeros años, es el año de que, por ejemplo, una mujer lucha para ser la primera abogada, vamos a poner, ¿sí? O sea, hay una conciencia femenina que va surgiendo ahí, ¿viste?, contra esa opresión masculina que retratan las obras que estamos comentando. Yo creo que también eso como yo lo veo como esos 20 años primeros o 30, como abrir un nuevo bosquejo de sociedad que todos buscan, donde todo sea menos gravoso. Sí, no estaba tan claro todavía. Él no llega a ver ese surgimiento que es después del centenario. No lo llega a ver, por eso te digo, él es como que llega pero a los pies. Está presintiendo algunas cosas. Vamos a ir lentamente, viernes a viernes, leyendo ya la obra cual nos vamos a referir. El próximo viernes ya no tiene nada que ver con esto, porque él se mete con la familia, la destrucción de la familia. O sea, lo que se mostraba una cosa, claro, y en realidad era otra. Lo que pasa es que vos dijiste recién algo muy cierto, él lucha contra la hipocresía. Continuamente. Y bueno, las familias que parecían, las que se veían de la puerta para afuera, por ahí no era la realidad social que se vivía de la puerta para adentro. Y de hecho lo retrata muy bien las de Barranco, que ya las vamos a comentar. Sí, la Ferrer. Eso está... Con ese cuadro del coronel Barranco ahí, como diciendo, esto es el orden, esto es... Ahí lo estás mostrando... Y después lo tenés también con Barranca Abajo de Florencio Sánchez, ¿no? La denigración de la familia que no se mostraba afuera. Es decir, había una especie de... Que eso también es un concepto victoriano, porque la sociedad victoriana también tuvo la suya. Era por terrible, dentro. era terrible la sociedad Entonces victoriana. digamos que... Era terrible. Sí, pero se mostraba... Pero... no se hablaban en todo el año, él hacía lo suyo, ella pobre tejiendo en la casa, pero bordado. El domingo estaban de bracete, sí, y sonriendo ambos. Sí. Cuando regresaban a la casa no se conocían más.
Pero por Podemos supuesto, miles de películas y tenemos miles de series que te lo muestran. no solo lo muestra. Contra eso, justo cuando yo escribí esa cosa mínima, como para tener una noción, ¿no es cierto? Esa descripción de la sociedad rioplatense de fines de siglo y comienzo, apenas el primer comienzo del siglo XX, exponiendo abiertamente, porque no le importaba, exponiendo abiertamente la desigualdad social sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Los conflictos de clases. ¿Mm? Y la hipocresía. La hipocresía, que la hemos visto. El otro día comentamos, ¿te acordás esa obra famosa de Tita Merello? Donde se descubre que tiene otra familia. Bueno, esas cosas que se eran comunes. Es decir, el hombre era tan poderoso dentro del matrimonio que se podía dar el lujo de tener otra familia, otros hijos, y había que soportarlo. Esa era la hipocresía. Sí. Y como vos decís, los domingos iban a misa. No podían faltar, no que iban, no podían faltar. No, porque era ser porque condenado. Era el sello de que eras una familia de honor. Uh-huh. Es muy largo. A través de este ciclo, no bajemos todo hoy, pero a través de este ciclo nos vamos a dar cuenta, o sea, que ese honor comprado era toda una farsa. Sí, total. Y lo vamos a ver en las obras. Cuando nosotros vamos a leer, creo que dentro de 2 viernes una cosa así, o analizar los derechos de la salud, lo que pasa dentro de esa casa verdaderamente es escandaloso. Bueno, que no se podía saber. Y también muestra una deficiencia sanitaria muy profunda, porque fíjate que en Canillita también muestra a su hermano Arturo, que es otro personaje que introduce la obra, que está tísico, enfermo, y la imposibilidad de la madre de poder comprarle un remedio que tiene que vender un prendedor, que es el origen del conflicto, ¿no? Sí, el origen del conflicto es ahí. Y ahora desde la cabina nos están diciendo, tenemos que ir a música. Y así es, por favor. Y ahora sí, doctora Moray, Liliana. Señor Roque. ¿Cómo pasaste el día del abogado? Muy lindo. Normal. Ya con tantos años, sí. Realmente sí, pero sí, es un lindo momento para recibir mensajes de colegas y los chistes. Sí, los chistes. Los chistes que hay, que son muchos con respecto a los abogados, pobres abogados. Le vamos a contar a los chicos. Si tenés ganas de leer, yo estoy con una... ¿Sí? Que antes los diarios, allá por antes de Canillita, vos te suscribías. No había nadie por la calle vendiendo diarios. Lee el principio de esto, está... Y después aquí, por favor, ahí habla de 1860... que el diario no llegaba a tu casa, no había diarios en las esquinas. No, escuchame, a partir de la obra Canillita se conoce al que reparte diarios como Canillita, eso seguro. Acá nos dice, Florencio Sánchez y el Canillita, motivo de inspiración tanguera. El 11 de enero de 1868, el doctor Manuel Bilbao produjo un hecho que bien puede considerarse revolucionario para el periodismo. Hasta esa fecha, los diarios llegaban a sus destinatarios por suscripción, a través del correo, o bien se los compraba en la misma imprenta. Pero a partir de entonces, cuando aparece el diario La República, fundado por el propio Bilbao, en el que trabaja después Florencio, ¿no?, junto a Alejandro Bernheim, se sorprende el ciudadano al escuchar
por primera vez en las calles céntricas las voces de algunos muchachos pregonando «La República a $1». Y no solo aparece el vendedor ambulante de diarios, sino también el impacto de una importante rebaja. El éxito fue notable y rápidamente imitado por los colegas. La innovación trascendió las fronteras, llegando incluso a Francia. Lentamente se fueron instalando puestos callejeros fijos y rápidamente creció el número de muchachos ágiles y resistentes para correr las calles ganándole al tiempo, para dar cuenta antes el impacto de las noticias, muchas veces exageradas o a medias inventadas. Los muchachos vieron copada su actuación con la abundante presencia de niños, época de miseria, de falta alarmante de puestos de trabajo, y los pequeños daban la posibilidad a tantas familias de tener unos centavos más de ingresos. Además, eran requeridos porque eran más rápidos y arriesgados que los de mayor edad. Subir y bajar velozmente los tranvías, su vehículo por excelencia, dejar uno para abordar de inmediato el otro, sin importar el rumbo que llevaban y valiéndose exclusivamente de su olfato para la venta. Un nuevo personaje se había incorporado al paisaje de la ciudad de Buenos Aires, que rápidamente se extendió a las ciudades del interior del país. Pero el vendedor de diarios, callejero, no tenía aún un nombre que los distinguiera de manera especial. Para ello hubo que esperar el año 1904. Los artistas se proponen difusión gratuita para todos los vendedores de periódicos. Eso fue fantástico. Le hicieron una función exclusiva para el estreno, ¿no? Para el estreno de... Sí. Para los canillitas, solo para canillitas. Sí. Los artistas se proponen una función gratuita para todos los vendedores de periódicos. El acontecimiento sucede en el Teatro Comedia, aquel de la calle Carlos Pellegrini, entre Cangallo, hoy Perón, y Cuyo, en la actualidad presente Perón y Sarmiento. La cita es un domingo a las 2:30 de la tarde. La concurrencia excede la capacidad de la sala y festeja ruidosamente los versos sencillos de las partes cantadas e intenta intervenir cuando la policía se lleva preso al canillita. Aún no distinguen entre ficción y realidad, como en los tiempos pasados. La continuidad que merece ese teatro, que es una continuidad de lo que le está pasando al que está en la platea, ¿no? Como en los tiempos pasados ocurriera con las representaciones de Juan Moreira. Un par de notas periodísticas publicadas años atrás historian la vida de María E. de Isola, la China María, considerada la primera mujer vendedora de diarios, siempre establecida o rondando la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo. El cine no estuvo ajeno al tema. El 26 de junio de 1936 se estrenó el film Canillita, con los actores Gregorio Sicarelli, Benita Puertolas, la madre del recordado conductor de televisión Héctor Coire, Lópezito y los cantantes Amanda Ledesma y el Príncipe Azul. Y ahí, Liliana, vamos a parar porque ahora va a dar la lista de todos los tangos que se llaman Canillita. Se han escrito cualquier cantidad de tangos dedicados al Canillita. Pero vamos a ir a un intermedio musical. Bien. Porque, a ver, Liliana, el que nos está escuchando, todos los chicos de la nueva generación saben quién es Canillita. ¿Y por qué no nos contás qué es Canillita? Esa primera escena me hizo dar dolor de estómago cuando está pidiendo de comer. El pibe y va, la madre guarda los pedazos de pan duro. Bueno, música, por favor, y volvemos.
y ahora sí. Hablemos del argumento de Hablemos Canillita. del argumento para contarle a toda la gente. Muchos chicos que nos estarán escuchando, muchos jóvenes, ni siquiera saben qué era el tranvía. Claro. El y tranvía tenés fue razón. sacado de Buenos Aires ya No por me el año acuerdo 60. cuándo terminó. Por el año 60. Y tenés razón, sí, más o menos, ¿no? Pero 70 también hubo sí. un periodo, ¿o Sí, no? sí. No me acuerdo En bien, el sobre la 31 calle Cabildo fue yo veía. la iluminación de gas, Sí. y en el 60 ya funcionaba una que otra línea de tranvías. Y ya Sí, no, sí, el sí. 62 ya creo que no había más. Yo creo que, no sé, sí, puede ser, porque las vías, me acuerdo que atravesaban la calle Cabildo, Sí. que quedaron mucho tiempo en desuetudo. Como Y las decimos que los iban abogados. para Barranca, Sí, sí, iban para Barranca, sí, sí, me acuerdo. que me iba acuerdo para del tranvía. Barranca, bordeaba la barranca y volvía a subir Sí. para Cabildo. Sí, sí, me acuerdo del tranvía. Bueno, el tranvía era digamos, el medio de locomoción del principio del siglo XX, perdón, porque estamos en el XXI, principio del siglo XX, donde velozmente el Canillita subía y bajaba. Bueno, de alguna forma se mantenían como esto que pinta, ¿no? Que estábamos diciendo recién. Esa muchachada joven que se buscaba porque era la más ágil y Era un veloz para colectivo poder eléctrico, repartir. Claro, como era para la ver a la más. gente, era un colectivo Sí, eléctrico. que ahora vamos a volver a eso. Así que, Sí. bueno, la obra es muy sencilla, es una obra Es la que, primera de él que... sí, muy simple, pero tiene un retrato muy cruel, que es la marginalidad, la desprotección de la infancia, la madre hostigada y sometida, el padre borracho, el vecindario de un conventillo con peleas entre las señoras que ¿Qué me habitaban el importa lo que le conventillo? pase al otro? Claro, esa habitación pobrísima donde está este Canillita llegando de trabajar, de poder llevar lo que se llamaría las monedas del pan, y esa búsqueda de la comida que no encuentra porque Lo primero que dice, ¿hay sí, algo para comer. buchonear? Exactamente. Dice lo primero. Lo primero. Y un Y va un hermano, mueble, hay un mueble que es famoso en todas las... sí, la cómoda, porque bueno, es el escenario, es la habitación, la cómoda, el catre donde está su hermano enfermo, la máquina de coser en el medio, donde la madre... Un brasero que... Un brasero que apenas calienta, y una cómoda que esconde la comida, ¿no? Esa sería la imagen terrorífica de lo que ocurría en un conventillo. Lo que guarda ahí adentro no Sí. es un faisán, es pan duro. Pan duro, que él, bueno, puede lograr mientras habla. Y Hay discute algo con para la comer y va a madre. agarrar un Sí. pedazo de pan duro. Así empieza, ya te imaginas. Así empieza ese principio que es patético, y después la madre que lo castiga a Canillita por su propia rebeldía, y entonces ahí empieza a pegar al Canillita, el Canillita que llora, y viene lo que se llama el salvador o el ejecutor, como lo quiere plantear Lorenzo Sánchez, a condolerse con lo que le está pasando, pero también a traer el remanente de un empeño, porque la madre había empeñado, un prendedor para poder tener algo de comer a sus hijos, y también para poder comprar el remedio a su hijo Arturo, se llama, que estaba enfermo en ese catre moribundo. Y lo ves a esta escena, y realmente te da mucha pena por ver todo lo que pasaba ahí, ¿no? Como que dije, la infancia desprotegida, el niño que no tenía ni una obra social, porque él lo plantea después en los derechos de la salud con más crudeza, el tema no había protección sanitaria para ese conventillo donde todos vivían en habitaciones que, como muchas veces dijimos, ni siquiera tenían ventanas al exterior. ¿Y qué pasa? Cuando vos lees la historia, una de las historias del tango, y te va narrando lo que cuentan los médicos de los conventillos, porque al no tener Sí. ventana, se resfriaba uno y se resfriaba... Sí, había como epidemias. Estaban las epidemias ahí, o sea, verdaderamente muy, muy feo, muy fuerte. Y una de las primeras cosas que él le dice cuando viene de la calle al hermano, si te pudieses levantar tendríamos unas monedas más. Sí, tal cual. Eso te Sí, parte. porque era así, el niño era sacado
Bueno, después vinieron las leyes protectorias de la infancia, ¿no? Con respecto al trabajo infantil. Pero en ese momento el trabajo infantil ¿Era común? era común porque los mismos padres lo llevaban al trabajo infantil, lo conducían al trabajo infantil. Entonces, obviamente, el impacto social, ¿cuál era? Ver que una criatura enferma y otra criatura que tenía que salir a trabajar, mientras la madre, como podía, hacía lo que podía. En ese caso, empeñar lo que tenía. Eso que provoca que cuando viene su padre borracho a buscar dinero o a buscar ese famoso prendedor, no lo encuentra. ¿Y a quién acusa ese padre? Lo acusa a Canillita. Y Canillita, ¿qué le pasa a Canillita? El mismo padre lo entrega a la policía. El mismo padre busca al otro personaje de la obra que lo viene que es el famoso policía, ¿no? Que lo viene a llevar a la cárcel, y donde la madre empieza a preguntar ¿dónde está Canillita? ¿Dónde está Canillita? Porque tiene que seguir trabajando en cierta forma, y no lo encuentra, y toda su barra de amigos le comenta que está preso, y es donde ella empieza a decir, pero fui yo la que empeñó, se pelea con el pobre y torturado también padre, porque no había trabajo. Hay que reconocer que la borrachera no era simplemente vicio, también tenía que ver con un contexto social de ausencia laboral, y donde a lo mejor el hombre de la casa o de la familia tenía que emborracharse para ver, o jugar a los naipes para ver si llevaba un poco de pan. Eso podía ser también, no lo tenemos, pero él lo presenta como si no obviemos ninguna de las posibilidades. No, ninguna yo quiero obviar. Pero bueno, se transforma en un ser siniestro, en este caso, porque la golpea a la madre, lo pone preso al Canillita, y finalmente esta pelea final entre Braulio, el que era el cómplice de Canillita, que hay una cosa que quiero destacar, que en esta obra hay como 10 personajes, y en la obra de Billetes y Ladrones hay 4. Sí. Entonces es como que aquí se produce, lo agranda como teatro, lo agranda, pero también es importante destacar que la cuestión se cambia de foco, ¿no? Se va viendo a Braulio, que vendría a ser el sustituto de lo que era Lola en Billetes y Ladrones. O sea, Braulio, Lola era la socia de Canillita en Billetes y Ladrones para robar. Y Braulio es el vecino salvador. Mira, acá ves si todavía lee esta parte del primer de Ladrones, que va a mostrar cómo vivían ellos, ¿ves? Y si todavía... Dice, si todavía nos dejaran dormir en la barraca de la imprenta de La Razón. No sé si me entendés, dormían en la calle. Sí. Pero aquel son una punta de sarnosos, echan agua y hacen unas judiadas con uno. La otra noche, ¿cómo nos pusieron? Al vasquito peor que a mí. Nos habíamos metido a dormir entre unos cajones, allí cerca la máquina. Estaba más calientito. Cuando de repente zas, palo y palo. Los reporters, esos cajetillas, nos agarraron medio soñando todavía. Nos sacaron de allí y unos atajaban la puerta, mientras los otros con el caño de goma de regar nos empezaron a echar agua que los pangarió. Vos te estás dando cuenta, y hay dos cosas. Permitime. Primero, esa cosa hacia las clases superiores. Esos cajetillas. Sí. Y son empleados como él. Son cajetillas porque tienen librea y comen. Pero también recordá que el anarquismo que él plantea aquí, porque es una cuestión social que se daba mucho en Montevideo, que era en esa época, que eran los niños en la calle, era también la opresión. No te olvides que él salió de Montevideo perseguido y a palazos. Sí. O sea, ese también, eso él está reflejando en esa lucha contra el sistema. Sí, continúa un poquito y ahí te vas a dar cuenta. Esta es de la obra original. Sí, esta es Ladrones y Billetes. Sí. Y hacía frío como un demonio. Yo les decía, soy Canillita. Miren que compro 50 razones. Y nada, caray. Nos corría el agua
por entre la camiseta. Les vamos a enseñar pilletes, ladrones, vienen a robar, canallas. No, que hace mucho frío y venimos a dormir nomás. No nos echen más agua, por Dios, que hace mucho frío y ellos nada. Bum bat patatum. Dale patadas y trompadas. Porque esta es la rebeldía que plantea en Ladrones y Pilletes Florencio Sánchez. Los niños en la calle que gritan, pegan patadas, él con Lola, patadas, trompadas. Todo esto es un arenga a la sociedad. Hay que pelear, hay que patear, hay que pegar trompadas, hay que escribir los carteles para luego pegárselos en la puerta casas de los corruptos. O sea, esta es la arenga proletaria Ahora más fíjate, profunda. traspasada en el tiempo y no se modificó mucho. No, para nada. Aparte, Trasladada en el vamos a tiempo. ser reales. El Canillita de 1904, en su manera de expresar, lo canta, es cantado. Soy Canillita, también lo canta y Sí, se sí. presenta. Comienza Comienza ahora a poner cantando. la música. O sea, acá en el Pilletes es monologado, todo Sí. monólogo. En Canillita canta y de alguna manera se autopresenta como el Canillita Estas que eran vende. para presentarla en los grupos socialistas, en los Es grupos... que estaba dentro del Centro de ¿entendés? Estudios Internacionales. que Eso él lo era- hacían los sí, hijos de los de los ellos. militantes. Sí, Porque sí. eran los que No mejor- había actores. No, porque era el que mejor prendía la letra, si vos querés. Y aparte de otra cosa, si él trabajaba dentro de este Centro Internacional de Estudios Sociales, que era anarquista en Montevideo, donde la comunicación se hacía a través de escenografías. Y esta era una escenografía más, y para mostrar y arengar al pueblo de que había que luchar contra el sistema y ir con pancartas y carteles, que es lo que después hicieron. Después siguió, Siguió hasta hoy. el día de hoy. Hasta hoy. Hasta el día de hoy. No quiero decir nada. Sí. No, Pero hasta el día de dejemos, estamos con Canillita 1904. 1904, Canillita. Y ahora sí, Ay, no, déjalo ahí, déjalo. Escúchame. Estábamos en que aparece Don Braulio, porque en el primero, cuando él está con Lola, y escriben con un fósforo. Sí, y las letras, que gracias, que es ese, ¿qué dice Sí, en esa pancarta? sí. Ladrones. Era Canillita y no sabían escribir. Pero lo hacían con letra y marcaban la letra. Sí. Pero ¿qué termina diciendo esa pancarta que él muestra final, como un final al público? Ladrones. Ladrones. ¿Qué hacemos con esto? Dice Se lo Lola. muestra al público. Claro. ¿Qué hacemos con esto? Y él que dice, esperemos que se seque y lo pegamos. ¿Y a dónde lo pegan? En la puerta de la casa del diputado Cuando trasnochado. dan vuelta al público, Sí. dice ladrones. Ladrones. Y eso es decirle al público, señores, Desen ustedes cuenta. también hagan esto. Sí. Que es lo que termina haciendo después con todas las revoluciones que tuvimos Claro. Bueno, famosas. habíamos quedado en Don Braulio, que viene a jugar como el salvador De la- de no la de pe- Canillita, de la sino paliza. de la situación, más que de Canillita. La paliza que le estaba dando el padre a la madre. Es decir, él viene a querer poner el manto y aparece esta pelea con el padre donde él termina acuchillado el padre. Y donde el Canillita lo mira y le dice, pero esto lo tenía que hacer yo. Y él le dice, pero yo soy grande y a mí me toca la cárcel. O sea, puedo ir preso. Sí, está la frase esa, la última frase de Canillita, está genial, porque le dice, preferible es que acabe yo mis días en un presidio a que empeces los tuyos en una cárcel, porque pasa de todo. O sea, él era el culpable de todos, esos chicos eran los culpables de todo. Absolutamente. Y lo que vos fíjate, estamos hablando de 1904, ¿no? Y estamos hablando de una obra que Sí. ese es el argumento. Sí, pero vos Roban fíjate... un emprendedor, Sí, lo culpan a él, lo llevan preso, no había Sí. sido él. no. Y aparte, vos fíjate esa última frase que implica que aquí se tiene que respetar la ley y que en definitiva encubre un grito a la sociedad
para proteger la infancia, porque Sí. cuando él dice preferible que vaya yo preso como persona adulta que tiene un niño a quien educar, y que ¿qué es lo que le digo al niño? Hay que respetar la ley, no vayas preso. Entonces, eso es un... Y menos por algo que no hiciste. Exactamente. Eso es realmente un mensaje muy fuerte a la sociedad. De eso es lo que se trataba el principio del realismo, Ujú. que es lo que se llama, es una pretesis que le está diciendo al... Hace esto, porque Sí, lo que sí, vos sí. tenés que hacer Sí. es exactamente esto. Sí, como le dijo a la sociedad montevideana. Cuando grita él, Sí. cuando en el primer Canillita, cuando le roban a él, Sí. que está durmiendo, Sí, y le roban esas monedas que había ganado ese día. sí. Dice, yo tengo que llevar a mi casa para comer. Sí. Y el tipo encima, el que se lo robó, llama a la policía. Y sí, esos en Pilletes y Ladrones, y bueno, esto es el grito de la sociedad montevideana para decir, vayan y hagan pancartas, vayan y luchen por sus derechos, vayan, griten, pataleen, rebélense. ¿Contra quién? Contra el rico y el sistema corrupto. Ese es el mensaje de Pilletes y Ladrones. Y el mensaje de Canillita es, protejan a esta infancia. Protejan a esta infancia para que no vaya preso. Eduquen a esta infancia para que respeten la ley y pertenezcan a una sociedad que en este momento se fundamentaba en la moralidad, ¿no? Que había mucha corrupción también en la política en esa época. Bueno, si empezamos a hablar, no nos olvidemos que todavía el coletazo de la época victoriana. Bueno, la Mucha hipocresía- galera, ¿viste? Cuando él grita continuamente galerudos. Sí, galerudos, cajetillas, bueno, tiene que ver con todo. Y la policía opresora que no escucha, la policía que mete el palo, no escucha, esa es la verdad. Eso ¿Y es a lo que quién iba a ocurría. defender? ¿A quién iba a defender? A la sociedad cajetuda. Claro, lo vimos el viernes pasado, cuando la dueña cuando la encargada, ni siquiera la dueña del conventillo, la encargada, deja a esa mujer afuera en el patio con los hijos y no le permite entrar ni siquiera para que les dé de comer. ¿Qué hacían las vecinas? ¿A quién le daban la razón? A la señora, encargada. y por supuesto, porque si no la echaban. No, eso Es cruel, o sea, todo Florencio Sánchez. es muy cruel la realidad. Pero es de un realismo. Él toca el naturalismo porque va a la parte más baja, ¿no? Pero ahora lo que sí, que él tiene una agresión que quiere corregir. Te muestra al chico ahí lo que le hacen, pero siempre el mensaje es no es el camino. El camino es protestar. Eso lo hacen No es la patada y todo, no, es protestar. Protestar a través de la letra. Vos fíjate que la escritura en Pilletes era lo que se resaltaba. La escritura. Es decir, ¿por qué? Porque la escritura permitía llegar a esas famosas letreros que motivaban la expresión de queja, de protesta. Sí, y retomo ya terminando, pues cuando nos están haciendo señas, quiere decir que ya nos tenemos que ¿Ya ir. tenemos que ir? Sí. No sé. Vos fijate que la cantidad de personas que trabajan en Pilletes y Ladrones no se ven en escena. No, Cuando él le pide el pincel para pintar, el macetero. cuando él me rompía sí. el brazo. Eso lo hace como llamando, ¿no? Como si fuera el escenario. Sí, fulanete, decime tal cosa sí. sin que esté... Sí. Porque era circunscripto a la A militancia. esa gente de ahí ni siquiera un Exactamente. escenario, ni no, siquiera no, era circunscripto a la militancia. Es decir, lo que hoy llamamos los militantes, las arengas militantes, bueno, él lo hacía en este Para centro. esa gente. Exactamente, para esa gente y para los hijos de los militantes, que eran los que transmitían la voz. Entonces, eso en Ladrones y Pilletes se ve muy claro. Es como sería el mensaje proletario, el mensaje del Después en anarquismo. Canillita lo arregla un poco, gira un poco el Él lo reformula, sí, gira saca un el poco personaje, el argumento. saca la infancia desprotegida también, pero lo coloca en un ambiente familiar. Y en la semana que viene estaremos en familia. En familia Pero es vamos a otro. meternos también a mirar qué familia. ¿Mm? Es una familia de Florencio Sánchez. Sí. Ya sabemos que lo que nos puede estar esperando.
hasta el viernes que viene. Les agradezco, buena semana a todos. Gracias, Liliana, nuevamente. Gracias, por este Roque. acompañamiento hermoso que me estás haciendo. Y ahora sí, cabina cuando ustedes quieran, hasta el viernes que viene.